A ver, el tema que hoy día nos reúne para trabajar es el tema de planificación curricular. Uno de los temas que está considerando la unidad de medición de calidad como indicadores para este tipo de evaluación que va a haber el día 28, para lo cual vamos a hacer un repaso de lo que es planificación curricular y tendremos algunas preguntas referentes a esta planificación curricular. Siendo la planificación curricular algo muy importante en el desarrollo de nuestro trabajo pedagógico, en esta práctica pedagógica. Vamos a hacerlo lo más didáctico posible y esperando que nos vienen las preguntas necesarias y poderlas resolver oportunamente. ¿Qué es la planificación curricular o qué es la programación curricular? Para el desarrollo de nuestra práctica pedagógica nosotros necesitamos un sinnúmero de acciones. Podemos ser partiendo de una motivación, partiendo de una estrategia, partiendo de los recursos, partiendo de una evaluación, ¿no? Que enrieda el desarrollo de nuestra práctica pedagógica. Pero este desarrollo de nuestra práctica pedagógica no es solamente esta parte, sino viene mucho más atrás. ¿Qué consiste? Primero, una planificación de todo lo que vamos a trabajar en función a los aprendizajes fundamentales que vamos a desarrollar durante todo el año, ¿no? Esta programación inicia en el mes de febrero. Todos los colegas se reúnen, especialmente los de áreas comunes, para elaborar esta programación que enrieda todos los aprendizajes que deben obtener los estudiantes, ¿no? Durante el desarrollo del año escolar. Entonces, tenemos que hacer una pregunta, ¿no? ¿Cuáles son las principales decisiones que se tomarán para realizar esta planificación? En el mes de febrero, todos estamos expuestos a determinar qué es lo que vamos a programar, con qué grado nos toca y qué va a venir en ese grado. Y especialmente actual, donde el marco curricular ya es el que nos está indicando qué es lo que debemos trabajar, ¿no? Nos están dando los aprendizajes fundamentales, nos dan los indicadores, nos van a dar las competencias, las capacidades que van a tener que desarrollar los estudiantes durante todo este proceso, en este caso todo el año escolar, ¿no? Frente a eso se generan algunas preguntas, ¿no? Frente a eso se generan algunas preguntas. Una de las primeras, ¿cuál es el contexto en el que realizaré este proceso de enseñanza-aprendizaje? ¿Dónde lo voy a dar, no? ¿Qué voy a utilizar de este contexto, no? ¿Cómo lo voy a trabajar en este contexto? Me tocará con los de primer grado, me tocará con los de segundo grado, con los de tercer grado, con qué grupo de primaria me tocará, ¿no? ¿Cómo me tocará ese grupo? ¿Dónde me tocará? ¿En qué aula me tocará? Entonces, todo ese contexto yo lo tengo que determinar. Todo este contexto lo tengo que determinar. ¿Quiénes son los estudiantes? ¿Quiénes son los estudiantes? ¿No? Determinar cómo son estos estudiantes, qué tipo de estilos tienen estos estudiantes, cómo trabajan estos estudiantes, ¿no? Cuáles son sus debilidades que han tenido durante el año anterior, ¿no? Y para este año, ¿no? Determinar cuáles son los niveles de aprendizaje que tienen estos estudiantes, ¿no? ¿Qué es lo que van a aprender, qué competencias y qué van a desarrollar? Este de aquí está determinado en el marco curricular, ¿no? ¿Cuáles son las competencias de los estudiantes, ¿no? En función a los ciclos de cada uno de ellos? Y dentro de estos ciclos, en función al área o al aprendizaje fundamental. En función a este aprendizaje fundamental, yo puedo determinar cuáles son las competencias, cuáles son las capacidades de esta competencia y cuáles son los indicadores de esta competencia. Cuáles son los indicadores de esta competencia. Y en función a ello voy a determinar o voy a describir qué es lo que yo espero lograr con mis estudiantes durante todo este año, este proceso, para desarrollar esta competencia. Determinar también qué es lo que ellos están aprendiendo, ¿no? ¿Qué es lo que ellos están aprendiendo? En función a ello yo puedo elaborar un conjunto de instrumentos que me permitan
verificar efectivamente si es que mis estudiantes están logrando los aprendizajes esperados. Estos instrumentos deben estar en función al estilo de aprendizaje de mis estudiantes, ¿no? Que permita evaluar este tipo de competencias también, ¿no? No es solamente que puedan evaluar los contenidos, sino que evalúe la competencia en sí que se está plasmando. Y dentro de esta competencia que determine cuáles son las capacidades, ¿no? Que determine si él desarrolló tal capacidad, si desarrolló la capacidad B, si desarrolló la capacidad C, en función a los aprendizajes esperados. Y además, la otra pregunta es cómo hacer para que aprendan, ¿no? ¿Qué estrategias voy a elaborar yo para que mis estudiantes logren estos aprendizajes? ¿Qué recursos voy a utilizar yo para que mis estudiantes logren estos aprendizajes? Entonces, esas son las preguntas de fondo, ¿no? Que yo tengo que hacerlas para elaborar la planificación curricular. Entonces, ¿cuáles son los elementos que enriedan esta programación curricular? Primero, tenemos el contexto en que se realiza este proceso de enseñanza de aprendizaje y enseñanza, ¿no? La situación del contexto, un problema, un hecho, un fenómeno de la realidad, ¿no? Estos son los elementos principales que deben estar presentes en todo el desarrollo de mi actividad o de mi práctica pedagógica, ¿no? Actualmente el marco curricular nos indica que los estudiantes deben ser resolutivos, ¿no? Es el enfoque actualmente que se necesita en los estudiantes de todo el Perú, ¿no? Que los estudiantes sean resolutivos, significa que logren los propósitos deseados, ¿no? Y todas las áreas deben lograr esto, que el estudiante debe ser resolutivo, no solamente el especialista en matemática debe hacer que el estudiante pueda resolver algún tipo de problema, ¿no? Sino también está el de CTA, está el de comunicación, y está el de historia, el de ciudadanía, entonces todos deben lograr que los estudiantes logren resolver problemas. ¿Por qué? Porque los problemas no necesariamente son matemáticos, hay problemas sociales, hay problemas económicos, ¿no? Hay problemas psicológicos, entonces lo que necesitamos es que los estudiantes logren resolver cualquier tipo de problemas de la realidad. Entonces, para esto es necesario partir siempre de una situación de contexto, de un problema, de un hecho, un fenómeno de la realidad, que permita enlazar a este estudiante, ¿no? Permita ver que este tipo de problema lo puedo desarrollar y que para eso no estamos yendo a la escuela, ¿no? Para desarrollar los problemas. ¿Quiénes son los estudiantes? ¿No? ¿Quiénes son los estudiantes? La otra parte es qué es lo que saben estos estudiantes, ¿no? ¿De dónde deben partir esos estudiantes? ¿Con qué vienen esos estudiantes? Entonces, los estudiantes deben relacionar lo que ellos ya saben o lo que ellos ya conocen con sus nuevos aprendizajes. Para relacionar esto de aquí tenemos que partir siempre de los saberes previos, de lo que ellos ya saben, de lo que ellos ya conocen, ¿no? Entonces, en función de eso, yo puedo aplicar cualquier tipo de estrategia que permita descubrir estos saberes previos de los estudiantes y luego, a partir de estos saberes previos de los estudiantes, pueden ellos construir sus nuevos aprendizajes. Es una de las teorías del constructivismo, ¿no? Entonces, partiendo de los saberes previos, lograr nuevos aprendizajes. Luego vienen cuáles son las competencias, las capacidades y indicadores. La parte de las competencias, las capacidades y indicadores debemos recurrir, en este caso, a lo que es el marco curricular, ¿no? En el marco curricular, los 8 aprendizajes fundamentales nos indican ahí cuáles son las competencias que se refieren cada uno de estos aprendizajes fundamentales que debe lograr todo estudiante de educación básica regular. Una vez que se identifican estas competencias, cada una de estas competencias está enmarcada en capacidades. ¿Sí? Los estudiantes para lograr estas competencias deben primero desarrollar estas capacidades, ¿ya? Y dentro de estas capacidades están los indicadores de evaluación, ¿no? ¿Cuáles son los indicadores que me permiten desarrollar cada una de estas capacidades? Todas estas competencias, las capacidades y los indicadores los podemos encontrar dentro del marco curricular. También los tenemos presentes dentro de la ruta de aprendizaje, ¿no? Cualquiera de los dos documentos nos permite determinar este tipo de competencias, capacidades e indicadores, ¿no? Los aprendizajes fundamentales solamente se encuentran en el marco curricular.
Así que solamente el marco curricular es el que nos muestra todos estos aprendizajes fundamentales. Y luego de él se derivan las competencias, las capacidades y los indicadores, ¿no? Luego vienen las actividades, ¿no? ¿Qué actividades voy a hacer? ¿Qué estrategia voy a aplicar? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a plantear? ¿No? Y además, ¿con qué recursos lo debo hacer? Si voy a utilizar material lúdico, si voy a utilizar material concreto, si voy a utilizar material estructurado, material no estructurado, ¿no? ¿Qué voy a utilizar? Si voy a utilizar algunos recursos del medio, ¿qué material? Algunos recursos tecnológicos. Entonces, ¿cómo lo va a hacer? ¿Qué tipo de recursos va a utilizar para desarrollar este tipo de actividades? Y finalmente completamos con lo que es la evaluación, ¿no? ¿Qué es lo que ellos saben, que ellos han aprendido y cómo lo han aprendido, ¿no? Mediante un conjunto de instrumentos que me permitan verificar esto. ¿Con qué intención? Con la intención de tomar decisiones, que en función a estos aprendizajes yo pueda determinar cuál es el nivel de mis estudiantes en sus aprendizajes y determinar algunas decisiones que permiten mejorar estos logros de aprendizajes. Partimos entonces siempre que es de una situación de contexto. ¿Qué es la situación de contexto? Es un problema, una potencialidad, un hecho o fenómeno de realidad que tiene que abordar el estudiante para desarrollar sus competencias. La vinculación del aprendizaje con el contexto otorga un sentido de pertinencia y funcionalidad de los aprendizajes. El nuevo enfoque que enmarca este marco curricular es de resolución de problemas. Nosotros hemos podido apreciar de que tanto las evaluaciones nacionales como internacionales nos presentan pues problemas y son problemas reales. Cuando el estudiante se enfrenta a ese tipo de problemas, causa un conflicto, porque a veces no puede denotar exactamente que lo que hizo en clase se puede aplicar también para desarrollar este tipo de problemas, ¿no? En las evaluaciones que hacen internas aquí en el Perú también nos presentan problemas reales. En función a ello, ¿qué significa? Que ahora se ha cambiado el enfoque y lo que necesitamos ahora es estudiantes resolutivos, que logren resolver problemas. No necesariamente problemas matemáticos, sino problemas reales, problemas que vinculen todo el resto de aspectos, ¿no? Problemas políticos, problemas económicos, problemas sociales. Entonces, en función a este tipo de problemas, lo que se necesita es que el estudiante resuelva este tipo de problemas, para que cuando él tenga la oportunidad o le toque que enfrentar alguno de estos tipos de problemas, él los pueda resolver y aplique efectivamente lo que en el aula pudo aprender para resolver este tipo de problemas. Por eso es necesario que esta situación problemática debe ser de la realidad, debe partir de la realidad. Entonces, todos los docentes en el desarrollo de sus sesiones de aprendizaje deben partir de una situación problemática de su contexto. Ahora, ¿quiénes son los estudiantes? ¿Cómo son estos estudiantes, no? ¿Quiénes son los que yo les voy a impartir? ¿A quienes yo voy a desarrollar estos aprendizajes fundamentales? ¿A quienes yo los voy a evaluar? ¿A quienes yo voy a trabajar? ¿Quiénes son? Para determinar esto de quiénes son estos estudiantes, bueno, pues partimos de 4 preguntas. Primero, ¿cómo son estos estudiantes? ¿Cuáles son las características del estudiante? Nosotros sabemos que el estudiante de educación inicial es muy diferente al estudiante de educación primaria, es muy diferente al estudiante de educación secundaria, ¿no? Las características de aprendizaje de uno, del otro y de secundaria son muy diferentes, ¿no? Son muy diferentes. Entonces, en función a este tipo de diferencia, yo tengo que determinar qué estrategias voy a aplicar para este tipo de estudiantes, ¿no? Cada uno de ellos tiene preferencias diferentes, tienen intereses diferentes, demandan y tienen necesidades diferentes. En función a estos intereses, estas necesidades, que yo debo abordarlas aplicando diversas estrategias, ¿no? ¿Qué más necesito conocer? ¿Cuáles son sus actitudes y cuáles son sus motivaciones?
cuáles son los estilos de aprendizaje de estos estudiantes, ¿no? Cómo es que ellos aprenden. Quizás algunos aprenden de manera auditiva mucho más, otros de manera kinestésica, otros aprenden de manera visual, ¿no? ¿Cómo se comportan ellos en el aula? ¿Cuáles son sus motivaciones que permiten a ellos mejorar este compromiso por el aprender, por investigar, por ser crítico, por ser analítico, ¿no? ¿Qué vamos a desarrollar en ellos? ¿Qué habilidades vamos a desarrollar? Pues habilidades, conocimientos a partir de estos conocimientos previos, ¿no? No se olviden que lo que necesitamos es desarrollar en los estudiantes competencias. ¿Qué son las competencias? Su movimiento, ¿no? De sus actitudes, de su destreza, de sus habilidades, sus conocimientos para lograr un fin, para lograr un propósito común. ¿Qué más? Tenemos que saber también involucrar en este aprendizaje a los estudiantes, tenemos que involucrar a la familia y a la comunidad, ¿no? Que sean los padres de familia un apoyo, un soporte para lograr estos aprendizajes en los estudiantes. ¿Cuáles son los insumos que yo voy a partir para construir esta programación curricular? Bueno, los insumos que yo debo utilizar para elaborar esta programación curricular, bueno, tenemos como primero al marco curricular, ¿no? Al marco curricular. Luego tenemos que ha salido el año pasado y que nos indican ahí cuáles son los aprendizajes fundamentales, nos indican también de estos aprendizajes fundamentales cuáles son las competencias para lograr estos aprendizajes fundamentales, también nos da cuáles son las capacidades para lograr estas competencias y finalmente cuáles son los indicadores que me permiten determinar si efectivamente este estudiante ha logrado esta capacidad para lograr esta competencia, ¿no? También tenemos el DCN, ¿no? Ustedes saben que el DCN pues, no es un documento nacional, ¿no? Por lo que hay algunas áreas que todavía no salen, no salen lo que es la parte metodológica, cómo se va a trabajar utilizando el marco curricular o utilizando lo que son las rutas de aprendizaje, solamente para determinados tipos de áreas, por ejemplo, en el caso de matemática que ya está todo terminado, en el caso de comunicación que también ya está todo terminado, ¿no? Entonces, algunas áreas que ya están todo terminados, entonces se van a trabajar dirigido a lo que nos indica el marco curricular, pero hay otras áreas que no. Entonces, en estas áreas que todavía no, vamos a utilizar el diseño curricular nacional. ¿Qué más necesitamos? ¿Cuál es el contexto? ¿Dónde están los estudiantes? ¿Cómo viven los estudiantes? Diagnosticar cuál es la situación de los estudiantes, cuáles son sus necesidades de estos estudiantes, qué es lo que ellos necesitan, ¿no? Para lograr estos aprendizajes. ¿Qué más necesitan? Los aprendizajes fundamentales, ¿no? Son aprendizajes para toda la vida. ¿Dónde lo vamos a ubicar estos aprendizajes? En el marco curricular. Ahí son 8 aprendizajes fundamentales que debe lograr todo estudiante durante toda esta educación básica regular. ¿Qué más necesitamos? Los mapas de progreso, ¿no? Que son los estándares, los que nos van a indicar qué es lo que debe lograr el estudiante al terminar el primer ciclo, al terminar el segundo ciclo, el tercer ciclo, cuarto ciclo, quinto ciclo y así sucesivamente, ¿no? Aquí en estos mapas de progreso lo que nos van a dar son un conjunto de metas que debe lograr el estudiante al final de cada uno de los ciclos. Este mapa de progreso también está elaborado para cada una de estas capas, de estas competencias, ¿no? Tenemos para matemáticas, tenemos para comunicación. Y luego vienen lo que son las rutas de aprendizaje, ¿no? Que son las guías metodológicas, que son cómo nos indican qué estrategias podemos aplicar nosotros en el desarrollo de nuestras sesiones de aprendizaje y en nuestra práctica pedagógica. ¿Cuáles son los elementos entonces que vamos a necesitar para nuestra programación? Primero, el elemento principal o fundamental donde vamos a iniciar nuestra programación curricular son las competencias, ¿sí? Son las competencias. Entonces, ¿dónde vamos a ubicar estas competencias? Estas competencias las vamos a ubicar dentro del marco curricular. En el marco curricular, de ahí se desprenden de los 8 aprendizajes fundamentales las competencias. Y luego de cada una de estas competencias se van a desprender algunas capacidades. Estas capacidades se van a desprender lo que son los indicadores, ¿no? Que van a permitir verificar que efectivamente se han logrado estas capacidades y se ha logrado la competencia. ¿Qué más?
la situación, una situación del contexto, un problema real, una situación real, que a partir de donde vive el estudiante, donde son los estudiantes, la situación dentro del aula que se da en el estudiante para elaborar, ¿no? Y luego vienen las estrategias que están en función a estos intereses, estas necesidades que tienen estos estudiantes, cómo es que ellos aprenden, cómo es que ellos logran estos aprendizajes. En función a ello es que yo voy a plantear este tipo de estrategias. ¿Pero para qué? Para elaborar actividades, actividades que deben desarrollar los estudiantes para lograr estos aprendizajes esperados. Pero estas actividades involucran algunos recursos. ¿Qué recursos voy a utilizar durante cada una de estas actividades? ¿No? Entonces, estos recursos que están en función pueden ser didácticos, pueden ser estructurados, pueden ser material concreto, material lúdico, ¿sí? Y luego viene el tiempo, ¿en qué tiempo voy a desarrollar esto de que la periodificación, ¿no? ¿Cuál es el tiempo determinado para lograr este tipo de aprendizajes? Y finalmente, como todo debe terminar en una evaluación, partiendo de esta evaluación, ¿para qué? Para que en función a ello yo pueda tomar algunas decisiones, ¿ya? Entonces, todo esto de aquí se entiende de manera cíclica y termina con una evaluación y luego vuelve a comenzar otra vez todo y otra vez y otra vez. ¿Cuáles son las orientaciones generales para planificar? En primer lugar, hay que determinar qué es una competencia. La competencia es saber actuar, movilizar y combinar capacidades humanas de distinta naturaleza, conocimientos, habilidades cognitivas, socioemocionales. Construir una respuesta pertinente y efectiva a un desafío. ¿Ya? Entonces, la competencia es saber actuar en el medio para lograr un propósito. Hay que modificar una realidad. Ese es una competencia. La competencia no solamente es desarrollar los conocimientos, nada más, ¿no? Entonces, cuando un estudiante está desarrollando conocimientos, no se puede decir que ese estudiante está desarrollando una competencia. Para que el estudiante pueda desarrollar una competencia es que tiene que movilizar varias cosas, varias capacidades. ¿Cuáles son esas capacidades? Tiene que movilizar que son conocimientos, lo que son habilidades, lo que son destrezas, lo que son actitudes, todo eso mezclarlo en uno solo y a partir de eso desarrollarlos, ¿no? Entonces, cuando están desarrollando y se están movilizando este tipo de capacidades, entonces podemos determinar que el estudiante está desarrollando una competencia o está logrando la competencia. Cuando el estudiante puede resolver una situación, ¿no? O puede cambiar una situación de la realidad, es que ese estudiante es competente. ¿Cuáles son los procesos pedagógicos que involucran esta programación? ¿No? Los procesos pedagógicos que involucran esta programación inician pues con una problematización, un problema real, un problema del contexto, un problema donde permita llamar al estudiante a esta situación y tratarla de generar en él un conflicto cognitivo que permita a la vez una motivación o interés por resolver, ¿ya? Entonces, una vez que nosotros tenemos una situación problemática, lo que vamos a añadirle a esta situación problemática es el propósito, ¿no? ¿Cuál es el propósito de esta situación problemática? Ya se determinó el propósito de esa situación problemática que deben conocer también todos los estudiantes, cuál es el propósito del trabajo que yo puedo elaborar en el aula, ¿no? Ese propósito deben conocerlos ellos, ¿ya? Para luego generar durante este desarrollo una motivación o un interés o un incentivo por los estudiantes por alcanzar ese logro, esa capacidad o ese aprendizaje que me permita resolver esta situación problemática. ¿De dónde voy a partir? De los saberes previos, ¿no? Puedo utilizar cualquier tipo de estrategia con tal de determinar, ¿no? De extraer en estos estudiantes qué es lo que ellos conocen. ¿Para qué? Para vincular esto que ellos conocen, que ellos saben, con los nuevos conocimientos, ¿no? Cuando hay una vinculación con estos conocimientos, entonces podemos decir que hay un aprendizaje significativo. ¿Qué más? La gestión y acompañamiento del desarrollo de las competencias. Tiene que haber un acompañamiento ahí,
¿no? Un acompañamiento que permita verificar efectivamente que los estudiantes están logrando estas competencias. Es decir, el docente ahí estudia como mediador, hay su estilo de guía, ¿no? Para ayudar o apoyar al estudiante a lograr estas competencias. Y finalmente termina con una evaluación, ¿no? Como le he dicho, la evaluación debe ser cíclica, ¿no? Verificar que efectivamente los estudiantes están logrando este tipo de competencias, que los estudiantes están desarrollando estas capacidades. ¿Para qué? Para que al finalizar yo pueda tomar algún tipo de decisión. Acá vienen los componentes de la planificación, ¿no? Como les acaba de mencionar, tenemos ahí la problematización, que son los retos del aprendizaje de los estudiantes, qué es lo que quiere lograr, ¿no? Frente a este problema yo le presento una situación problemática al estudiante y el estudiante lo que quiere es resolver esta situación problemática, ¿no? Quiere llegar a la conclusión o hallar qué es lo que tengo que hacer de esta situación problemática. Puede establecer algunas alternativas de solución y que determine cómo lo puedo hallar esta situación problemática, ¿no? Esta situación problemática está relacionada específicamente a un contenido, ¿no? A un contenido que yo, sabiendo este contenido, yo puedo desarrollar este tipo de problema. ¿Cuál es el propósito? ¿Cómo deberían los docentes involucrar a los estudiantes en el logro de estos aprendizajes? El propósito. Que los estudiantes conozcan qué es lo que van a lograr durante esta sesión de aprendizaje y en función a lo que ellos van a lograr, generar expectativas, motivación, el deseo, ¿no? El deseo de poder aprender para lograr este desarrollo de este problema. Y que deben partir de estos conocimientos, estos saberes previos, ¿no? Qué es lo que ellos ya saben, qué es lo que ellos ya conocen y cómo funciona lo que ellos ya saben y en lo que ellos ya conocen pueden resolver este problema. Pero como no lo pueden resolver, entonces ¿qué van a hacer? Van a tener que necesariamente utilizar sus nuevos conocimientos para resolver este problema. Cuando ellos utilicen estos nuevos conocimientos, los van a añadir a su esquema que ellos tienen y van a generar un aprendizaje significativo. ¿Mediante qué? Mediante un acompañamiento, no un guía, donde ahí interviene ya la función del docente de guiar este proceso de aprendizaje de parte de los estudiantes, terminando con una evaluación, ¿no? Para verificar que efectivamente son los estudiantes los que han logrado estas competencias o estos aprendizajes esperados. ¿Cuáles son los criterios para plantear una situación significativa de eso? Consideren las necesidades e intereses de los estudiantes, ¿no? Debemos conocer cuáles son estas necesidades y cuáles son los intereses de los estudiantes. No olvidar que cómo aprenden los estudiantes en inicial son muy diferentes de cómo aprenden los estudiantes en primaria y son muy diferentes de cómo estos aprenden en secundaria. Cada uno tiene diferentes intereses y demandas. Puede partir de un evento coyuntural de impacto social, de una situación o impacto dentro de lo real, de lo que se está dando en la sociedad. Puede generar un desafío o dificultad a resolver que conlleva un planteamiento, ¿no? Yo le puedo plantear una situación de dificultad donde el estudiante, ¿no? Va a generar un conflicto ahí, un conflicto por resolver esta situación. Y al generar ese conflicto, va a llamar la atención o la necesidad de que este estudiante logre o pueda resolver esta situación problemática utilizando nuevos conocimientos. Puede preguntarse mostrando eventos o experimentos inicialmente inexplicados. A la medida que las elecciones regionales y municipales se acercan a los candidatos, intensifican sus actividades con mítines, obsequios, entrevistas, visitas a los barrios. Por ello es importante que los jóvenes conozcan la organización de los gobiernos regionales y organismos electorales. Ustedes saben bien que actualmente estamos pasando por procesos electorales que se acercan, ¿sí? Entonces, ¿yo puedo partir por estas situaciones reales? Sí, yo puedo partir por estas situaciones reales. En función de estas situaciones yo puedo generar un problema, ¿no? Y este problema que involucra estas situaciones, estos acontecimientos reales, que ellos lo puedan determinar. Pero puede determinar utilizando sus nuevos conocimientos y los conocimientos previos que ya tienen. Podemos verificar aquí, mire,
Otro de los elementos necesarios para elaborar nuestra programación es las competencias, las capacidades y los indicadores. ¿Dónde los podemos obtener estas competencias, capacidades e indicadores? Bueno, les indicaba yo que estas competencias y estas capacidades estaban presentes en el marco curricular, ¿no? En el marco curricular podemos apreciar ahí los 8 aprendizajes fundamentales y dentro de estos 8 aprendizajes fundamentales tienen ahí las competencias de cada una de ellas y además de cada competencia cuáles son las capacidades que yo necesito para lograr esta competencia, ¿no? Pero también lo podemos apreciar en la ruta de aprendizaje, que es un documento que ha llegado a todas las instituciones educativas del Perú, ¿no? En esta ruta de aprendizaje, ahí también nos podemos apreciar las competencias, cuáles son las capacidades y también nos dan los indicadores, que son los indicadores generales que van a guiar a nosotros para verificar que efectivamente se está logrando esta competencia. Entonces, ¿cuál es el documento? Es la ruta de aprendizaje. ¿Cómo podemos definir, dice, qué competencias, capacidades deben trabajar en la unidad? ¿Ya? Para definir estas competencias, capacidades que se trabajarán, bueno, pues necesariamente lo que tenemos que hacer es partir de una situación de contexto que se va a abordar, ¿ya? Una situación problemática que esté pasando en la realidad de los estudiantes, ¿no? Como es esto por ejemplo, si hablamos de situaciones reales, puedes aplicar las elecciones municipales que actualmente se están viviendo, ¿no? Entonces, a partir de ello yo puedo generar una situación problemática que los estudiantes deban resolver con sus aprendizajes nuevos, vinculándolos con sus saberes previos, con aquellos que ya lo tienen. También los desempeños concretos que deben desarrollar para resolver el problema que plantea la situación problemática. Y las fases de este desarrollo, ¿no? Entonces yo tengo que determinar ahí cuál es la situación problemática, cómo los que van a desarrollar este problema los estudiantes y cuáles son las fases, qué actividades involucra y cuáles son las fases o los procedimientos que voy a utilizar yo para desarrollar y lograr estos aprendizajes. Por ejemplo, aquí podemos apreciar una competencia que se comprende críticamente diversos textos de variadas situaciones comunicativas según el propósito de lectura mediante el proceso de interpretación y reflexión. Es una competencia del área de comunicación. Esta competencia a la vez tiene 5 capacidades que deben ser logradas. Primero, la primera capacidad, toma decisiones estratégicas según el propósito de la lectura. Identifica la información en diversos textos según el propósito. Reorganiza la información de diversos textos. Infiere el significado del texto y reflexiona sobre la forma y contenido y texto del texto. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, la competencia y aquí tenemos la capacidad. ¿De dónde los vamos a extraer esta competencia? Lo vamos a extraer de la ruta de aprendizaje o también la podemos extraer del marco curricular, ¿ya? Y estas competencias nos van a dar las capacidades. ¿Cuáles son las capacidades que yo debo desarrollar para lograr esta competencia, ¿no? Por ejemplo, en el caso de matemática también tenemos la competencia de resolución de problemas y también nos van a dar capacidades. La diferencia es que en matemática las capacidades son las mismas para todas las 4 competencias. En matemática tenemos 4 competencias y son las mismas. En el caso de comunicación, estas van a ser diferentes en función a cada una de las competencias que se desean lograr. ¿Qué van a aprender y qué competencias van a desarrollar? ¿Qué van a aprender? Conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes representadas en indicadores que dan cuenta de la evolución de aprendizaje. No se olviden que la competencia es la movilización de estos conocimientos, de estas habilidades, de estas destrezas y de estas actitudes. ¿Para qué? Para lograr un propósito, o para hacer un cambio, es decir, actuar en una realidad y modificar esa realidad para un bien, ya sea un bien propio o bien del prójimo, de los que están a nuestro costado. Para eso sirve esta competencia, ¿no? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, la capacidad. Dice, identifica información en diversos tipos de textos según el propósito. Tenemos para sexto ciclo y para séptimo ciclo. ¿Cuáles son estos indicadores? ¿No? Para sexto ciclo, por ejemplo, dice, localiza información relevante en diversos tipos de texto de estructura simple con varios elementos y vocabulario variado. Para
séptimo ciclo, localiza información relevante, está en lo mismo, ¿no? En diversos textos, estructura compleja y vocabulario variado. ¿Ya? Vocabulario variado. Entonces aquí en la ruta de aprendizaje podemos apreciar cuáles son los indicadores para cada uno de los ciclos. Esto de aquí tenemos que cruzarlo también con las metas que deben lograr los estudiantes al finalizar cada ciclo. Y estas metas que deben lograr los estudiantes al finalizar cada ciclo, lo puedo observar en mi mapa de progreso, ¿no? Ahí lo puedo determinar cuáles son estas metas que deben lograr los estudiantes al final de cada ciclo. Entonces, como hemos visto, hemos partido nosotros de unos aprendizajes fundamentales y que estos aprendizajes fundamentales tienen competencias y que cada una de estas competencias a la vez tienen capacidades y que cada capacidad está determinado por algunos indicadores. ¿De dónde lo voy a sacar? De las rutas de aprendizaje. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la capacidad de identificar información en diversos tipos de textos según el propósito, es la capacidad. ¿Qué más? Reorganiza la información de diversos tipos de texto, infiere el significado del texto. Para la primera capacidad, identifica la información en diversos tipos de texto, tenemos el indicador. Localiza información relevante en diversos tipos de textos de estructura compleja y vocabulario variado. También tenemos para primer grado, ¿cuál es el indicador precisado ya? Indica la información relevante en textos expositivos que se lee o indica información de textos expositivos que se lee. Entonces aquí ya el indicador ya está precisado. Este indicador es el que me dan en la ruta de aprendizaje. Localiza información relevante, el que mostramos con color azul, ese que da en la ruta de aprendizaje. En el otro es el precisado, ese que nosotros lo vamos a indicar o lo vamos a colocar o que vamos a formular. Nosotros formulamos estos tipos de indicadores en función al indicador que nos dan la ruta de aprendizaje, que son indicadores generales, ¿ya? Igual tenemos para la siguiente capacidad también. La siguiente capacidad dice, construye organizadores gráficos y resúmenes, tablas, cuadros sinópticos, mapas conceptuales, mapas semánticos, el contenido de un texto de estructura compleja, ¿no? Este es el indicador que está propuesto en la ruta de aprendizaje y que son los más generales, ¿ya? Lo que debemos nosotros hacer es, en función de estos indicadores, formular un nuevo indicador que sea mucho más preciso, ¿no? Construye un cuadro sinóptico del texto expositivo de estructura compleja. En el otro podría ser, construye un mapa conceptual de texto expositivo de estructura compleja, ¿ya? Entonces tenemos aquí, que quede claro, que tenemos nuestros aprendizajes fundamentales y que estos aprendizajes fundamentales luego vamos a tener competencias. Dentro de cada una de estas competencias van a aparecer cuáles son las capacidades que debo desarrollar yo para lograr esta competencia. Y estas capacidades a la vez nos presentan indicadores. Son indicadores generales que aparecen en la ruta de aprendizaje y que yo debo precisar al momento que yo elaboro mi programación, ¿no? Estos indicadores yo debo precisar a la hora que yo elaboro mi programación. ¿Qué también debemos considerar en esta programación? Primero, los conocimientos de distinta naturaleza operativos, procedimentales y conceptuales. Las habilidades cognitivas diversas, deducir, inducir, analizar, sintetizar, categorizar, etc. ¿Qué más? Las capacidades relacionales, manejo de conflictos, trabajo de grupos homogéneos, herramientas. ¿Qué herramientas? Vamos a tener mapas, esquemas y qué cualidades personales o actitudes de carácter o rasgos, ¿no? Entonces, esto de aquí debemos considerar nosotros. ¿Cuáles son los conocimientos que vamos a desarrollar con nuestros estudiantes? Y estos conocimientos los vamos a movilizar ¿con quién? Con aquellas habilidades, con aquellas destrezas que necesitan nuestros estudiantes y con las actitudes que deben tener nuestros estudiantes para desarrollar esta competencia. Competencia es sinónimo de movilización de conocimientos, cualidades, actitudes, habilidades y destrezas que deben desarrollar los estudiantes. ¿Para qué? Para cambiar una situación real, para modificar la realidad. ¿Cuál es el rol ahora del docente? ¿Cuál es la función ahora del docente? Se requiere que el docente programe la conducción de los procesos de enseñanza y aprendizaje porque este varía en función de las características de los estudiantes y la naturaleza de estos aprendizajes que se desarrollan, ¿no? De estos aprendizajes que se desarrollan. Entonces,
yo voy a programar mis sesiones de aprendizaje en función a las necesidades e intereses de mis estudiantes de hoy. ¿Ya? Debo conocer cuáles son estos estudiantes y cuáles son sus intereses, cuáles son sus debilidades. ¿Ya? En función a estos intereses, estas demandas de estos estudiantes, voy a programar. ¿No? Debo conocer cuáles son los estilos de aprendizaje de mis estudiantes, cómo es que ellos aprenden las características de los estudiantes, cómo aprenden ellos en función a esta edad que tienen, ¿no? Y qué es lo que les gusta, qué es lo que les llama la atención. En función a eso, entonces yo debo guiar este proceso de enseñanza-aprendizaje. Mis competencias están relacionadas a lo que ellos quieren aprender, a lo que ellos quieren desarrollar, a lo que ellos les interesa aprender. Entonces, en función a eso, yo plantearé una situación problemática para que ellos puedan desarrollar y lograr este tipo de aprendizajes esperados. ¿Ya? Esa es mi función, planificación. ¿Ya? Planificación, esa es la función. No se olviden, ustedes que en el marco del buen desempeño docente, ya como dominio 1 tenemos las características, cuáles son las características de estos estudiantes y mi planificación, ¿no? Esas son las competencias que es parte del dominio 1. Entonces yo necesito conocer cuáles son las características iniciales de mis estudiantes para luego elaborar esta planificación, ¿ya? Para luego elaborar esta planificación. ¿Cuál es la mediación del docente? ¿No? Ofrecer un abanico de estrategias metodológicas, técnicas que posibiliten el desarrollo de competencias y capacidades previstas. Entonces, yo voy a aplicar diferentes tipos de metodología con mis estudiantes. Actualmente se está desarrollando el trabajo colaborativo, ¿sí? El trabajo colaborativo, ¿no? Que mis estudiantes puedan aprender a partir de lo que ellos ya conocen o lo que ellos ya saben, ¿sí? Estableciendo o relacionando lo que ellos ya conocen con lo nuevo. Otro tipo de estrategia, por ejemplo, la interrogativa, ¿no? Que yo puedo extraer estos saberes previos a partir de preguntas, ¿no? Y generar un conflicto cognitivo, ¿no? Trabajos grupales, ¿no? Exposiciones. Entonces, diversos tipos de metodologías y técnicas que yo puedo desarrollar en función a las características iniciales de mis estudiantes. Primero debo conocer a mis estudiantes y determinar a ver qué es lo que a ellos les interesa, qué ellos les llama la atención y cómo es que ellos aprenden. Pero como yo determino cómo es que ellos aprenden, yo puedo plantear ese tipo de estrategia, ¿no? Promover el desarrollo de aprendizaje cooperativo, ¿no? Considerando una naturaleza social del aprendizaje, ¿ya? Actualmente, como les indicaba, se trabaja pues en un trabajo colaborativo, ¿no? Donde un estudiante aprende a partir de lo que le pueda enseñar o lo que le pueda ayudar el otro estudiante, ¿sí? Y que logren que sean autónomos, ¿no? Lograr estudiantes autónomos, ¿ya? No necesariamente esperar que venga el docente para que lo apoye o que venga alguien en particular para que lo apoye, sino que sus propios compañeros se pueden apoyar y luego generar en ellos una autonomía, ¿no? ¿Qué más? Reconocer los diversos espacios pedagógicos, el aula y la escuela, ¿no? Actualmente se pensaba que el aula era el sitio indicado para desarrollar aprendizaje con los estudiantes, ¿no? Actualmente se sabe que no es así, ¿no? El aula, antes teníamos pues 30 estudiantes, filas, 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 y llegaba el docente y comenzaba a trabajar, ¿no? Actualmente no es así. Actualmente los estudiantes necesitan saber, conocer o explorar, ¿no? Salir de su contexto, entonces pueden salir del aula, ¿no? Tratar de desarrollar o de tratar de resolver una situación problemática del contexto, y para resolver una situación problemática en el contexto yo necesito estar frente a esta situación problemática, salir de ese contexto, ¿no? No estar ahí involucrado solamente en el aula, ¿no? Sino salir del aula, ¿no? Y en función a esto, pues, buscar resolver estas situaciones problemáticas. Responder a la diversidad programada en acciones para atender los niveles de aprendizaje y estilos de aprendizaje. Como conocemos, según la investigación dada por un neurólogo, ¿no? Y psicopedagogo, entonces nos puede decir de que el 20% de estudiantes son kinestésicos, ¿no? Si este estudiante que se para, este estudiante que se mueve, este estudiante que levanta la mano, este estudiante que va de un lugar a otro, este estudiante que para moviendo
moviéndose sus manitos, levantando la mano, estar mirando a sus compañeros. Esos son los estudiantes kinestésicos y de esos tenemos un 20% en el aula. ¿Eso qué significa? Que ellos aprenden así. Ellos necesitan estar en movimiento para aprender. Entonces, como ellos necesitan estar en movimiento para aprender, nosotros tenemos que elaborar algunas estrategias que permitan a estos estudiantes desarrollar, ¿no?, sus aprendizajes utilizando estos tipos de estilos. También sabemos, ¿no?, que el otro 30% aprende de manera auditiva. Entonces, como el otro 30% aprende de manera auditiva, bueno, pues tendría que yo plantear algunas estrategias para atender este tipo de estudiantes, ¿no?, que aprenden de manera quizás, por ejemplo, algunos aprenden que les lea un cuento, ¿no?, que inicie una sesión de aprendizaje partiendo de una historia, de un científico conocido que se relacione con el tema, ¿no? Eso le llama la atención, eso les agrada, ¿no? Y como eso, sabiendo nosotros que eso les agrada, que eso llama la atención, nosotros podemos plantear algunas estrategias para lograr animar a estos estudiantes y mostrarles estos intereses que ellos tienen, ¿no? Y el otro 50% que es el auditivo, ¿no? Otro 50% que es auditivo de igual manera. Entonces, yo conociendo estos estilos de aprendizaje, entonces puedo plantear algunas estrategias o unas situaciones reales de la realidad para lograr en esos estudiantes el logro de estos aprendizajes. Entonces, ¿cuál es la mediación de este docente, ¿no? Establecer la relación en lo que van a aprender los estudiantes, ¿no? ¿Qué significa involucrar? Miren, técnicas, ¿no? Involucrar metodologías, involucrar materiales, involucrar estrategias. Todo este grupo que yo debo involucrar, lo que me va a permitir es desarrollar en mis estudiantes el logro de estas competencias. Entonces puede ser que un docente diga, no, pero yo no necesito utilizar algunos materiales para desarrollar en mis estudiantes los aprendizajes, ¿no? Sabemos y conocemos que es necesario que el estudiante elabore de manera práctica, a partir de sus propias experiencias, construya sus aprendizajes. Entonces, si vamos a tener una demostración, teorema de Pitágoras, pues podemos hacer que ellos con papel puedan demostrarlo, sabiendo que con papel lo van a demostrar y que no se van a olvidar. Podemos utilizar estos recursos, ¿no? Podemos trabajar algunos tipos de estrategias, por ejemplo, alguna metodología de trabajo colaborativo, ¿no? Que ellos se reúnan en grupo y que en función a este grupo, bueno, pues determinen o demuestren quizás una propiedad, ¿no? Una propiedad o que resuelvan una situación problemática utilizando, ¿no?, este tipo de materiales. ¿Podemos utilizar técnicas? Claro, podemos utilizar técnicas interrogativas, ¿no?, que ellos a partir de preguntas yo pueda determinar cuáles son los saberes previos que ellos tienen para lograr o poder fusionar sus saberes previos con los nuevos aprendizajes. Entonces, todo esto debe estar dentro de mi práctica pedagógica, dentro de mi sesión de aprendizaje. ¿Cuáles son las técnicas, las metodologías, los materiales, las estrategias? No podemos dejarlos de lado. No son parte importante en el desarrollo de nuestra práctica pedagógica. Hay muchos docentes que quizás no lo utilizan porque piensan que es una pérdida de tiempo. Ya es una pérdida de tiempo, ¿no? Como algunos desprecian. No, pero dice el estudiante A, por ejemplo, Juanita, dice que no, que es una pérdida de tiempo, mejor que le den todas las fórmulas y que ya se las aprende de memoria. No salir conociendo de que ese aprendizaje que va a hacer Juanita, como es forzado, que lo va a querer aprender, bueno, pues va a ser a corto plazo y que lo aprenderá pues, el día lunes, la próxima semana, lo recordará, el próximo lunes que regrese, bueno, pues ni se acordará de eso. ¿No? Entonces necesitamos que el estudiante manipule, ¿no?, que parta, que demuestre. Entonces para ello necesita todo esto de aquí. ¿Qué hacer para que aprendan? Debemos considerar, dice, la diversidad de acciones, roles y recursos y formas de organización en función a las competencias y capacidades que se van a lograr, ¿no? Entonces, partiendo de las características de estos estudiantes, yo voy a establecer cuáles son las competencias y capacidades que se van a lograr. ¿Qué más? Evitar la monotonía, la acción mecánica, la simplicidad, la metodología y el desarrollo de las actividades de profesor. Nosotros sabemos que anteriormente llegaba el docente,
¿no? Llegaba el docente y comenzaba, pues el docente llegaba y comenzaba a dictarles a los muchachos, ¿no? Comenzaba y les explicaba quizás algunas cosas y comenzaba a sacar su cuaderno y comienzan a leía, algunos leían, otros a partir de los que ya habían trabajado, su propia experiencia, ¿no? Indicaban, pero lo que hacían los estudiantes eran copiar, y llenaban todos sus cuadernos copiando, ¿no? Entonces los padres veían que inclusive hasta los mismos padres eso los llenaba de felicidad y decía, oh, mira, mi hijito, cuánto aprende, ¿no? Entonces los otros profesores también hacían, ah, mira, ve, este está que le enseña muy bien, ¿no? Porque mira, ve, ha avanzado un cuaderno, ha avanzado dos cuadernos, ha avanzado hasta tres cuadernos, ¿no? Pero efectivamente no es así, ¿no? No es así porque ahora lo que sabemos es lo que se quiere lograr es que el estudiante pueda resolver una situación problemática. Y cuando este estudiante se le enfrentaba a una situación problemática, podemos ver que efectivamente era un fracaso total, ¿no? El estudiante podía tener mucha capacidad cognitiva, pero que no le permitía resolver situaciones problemáticas reales. ¿Ya? Entonces la función del docente ahora es diferente, ¿no? Ahora la función del docente no es llegar y llenar la pizarra, no es llegar y hacer que los estudiantes copien, ¿no? No es llegar y plantear ahí todas las propiedades de la matemática y que el estudiante, por ejemplo, se los grabe todas esas propiedades y que en función de esas propiedades pueden resolver quizás algunos tipos de ejercicios. No, ya cambió ya. La situación ahora ya cambió, ¿no? La situación es que el estudiante, a partir de lo que él ya sabe, descubra sus nuevos conocimientos. Que el estudiante, a partir de lo que él ya sabe y se involucre con alguna experiencia real, pueda descubrir esos conocimientos. ¿Ya? Que el estudiante, utilizando los saberes locales, utilizando los recursos de su contexto, logren aprendizajes. ¿Ya? Y que estos aprendizajes les permitan a ellos resolver situaciones problemáticas. Eso es lo que ahora debe ser la función del docente. Es lo que ahora debe ser la función del docente. ¿No? ¿Cómo saber que están progresando o aprendiendo mis estudiantes? ¿No? Las competencias y las capacidades que se van desarrollando. ¿Cómo yo puedo determinar efectivamente, mira, mis estudiantes están mejorando, están evolucionando, están logrando estas competencias? Para eso es necesario, ¿no? Es necesario tener una evaluación, partiendo de cuáles son los indicadores que me permitan lograr esta capacidad. Y en función a estos indicadores yo voy a establecer, ¿no?, un instrumento de evaluación para verificar efectivamente que estos indicadores están logrando y una vez que se han logrado estos indicadores se va a lograr esta capacidad. Y las capacidades van a lograr a la vez las competencias que se quieren lograr. ¿Ya? Entonces es necesario conocer cómo lo están logrando mis estudiantes y si lo están logrando. Y para ello es necesario una evaluación, ¿ya? Una evaluación que me permita determinar, no para determinar cuánto sabe A, cuánto sabe B o cuánto sabe C, no cuánto sabe Jaimito, Pablito, no para determinar cuánto sabe, ¿no? Sino para ver cómo están aprendiendo estos estudiantes y si se están logrando las competencias. Si es que el estudiante está logrando la competencia, entonces mi trabajo pedagógico ha sido pertinente. Pero si yo veo que no se están logrando las competencias, no es porque el estudiante sea malo, ¿no? No es porque el estudiante no quiso estudiar, pues no es porque el estudiante no pues, entendió y como no entendió, desaprobó y no entendió absolutamente nada. No es eso, sino que la evaluación me permite ver si efectivamente el estudiante ha logrado estas competencias y si el estudiante ha logrado estas competencias que yo estoy aplicando efectivamente estos recursos, estas estrategias, estas técnicas, ¿no?, para lograr estos aprendizajes en mis estudiantes. Una vez que yo veo que se han logrado estos aprendizajes en mis estudiantes, significa que va a estar en su evaluación, va a estar reflejado que efectivamente está logrando este proceso. Entonces es necesario tener siempre una evaluación. Algunos docentes que dicen, no, pero aquí me hablan de la coevaluación, de la autoevaluación y lo que hacemos es perder el tiempo porque a veces el tiempo justo termina y ya no termino yo con la evaluación, ¿no? O lo que hacen algunos, a ver, la tarea, ¿quiénes hicieron la tarea? Listo, y ya está, ¿no? Simplemente pasan al otro paso de verificar efectivamente cómo lo hizo, cómo lo trabajó y qué estrategias aplicó, quizás que salga un estudiante a explicar qué es lo que hizo, ¿no? Cuál tipo de estrategia. Pero entonces es necesario tener una evaluación, los estudiantes deben conocer que el docente
los está observando, que el docente los esté evaluando. ¿Por qué? Porque eso lo que va a permitir moldear su trabajo, moldear efectivamente cómo ha trabajado, moldear sus actitudes en función, valorar lo que ha aprendido. Pero si el estudiante ve que el docente deja un trabajo de investigación y de pronto ni lo revisa, solamente lo reconoce, le pone un check, lo que va a hacer es copiar y pegar. Pues para la próxima lo que va a hacer es copiar, lo va a copiar y lo va a pegar y lo va a presentar. Porque no, como el docente nunca lo revisó, como el docente nunca lo ve, no tiene tiempo para verlo, entonces eso va a ser así, ¿no? Que es lo que está sucediendo actualmente. Entonces lo que yo debo hacer es guiar este aprendizaje, ¿ya? Entonces la evaluación debe ser permanente. La evaluación debe ser permanente y debe estar en función a algunos criterios. Y estos deben indicar si efectivamente se están logrando estas competencias. Y debe estar presente en todo el proceso. Debe estar presente en todo el proceso y debe estar al inicio, durante y al final. Y además deben comunicar estos resultados, ¿no? Comunicar a los estudiantes para que ellos, en función a lo que el nivel que ellos están, puedan mejorar. Y también comunicarles, pues, a la familia, pues, a los padres de familia, porque ellos necesitan conocer cómo están evolucionando sus menores hijos, ¿no? Entonces, eso ¿quién le va a decir? Solamente los docentes. Para saber qué y cómo están aprendiendo, debemos prever los momentos, métodos, criterios e instrumentos de evaluación que permitan acompañar sus aprendizajes, ¿no? ¿Cuáles son los momentos, en qué métodos, qué criterios y qué instrumentos van a utilizar? Entonces, como yo les decía, la evaluación debe estar permanente. La evaluación debe ser permanente. Debe estar en todos los momentos, en el inicio, en el desarrollo, en el inicio, proceso y final. ¿Ya? La evaluación debe estar permanente en todo, porque yo necesito saber cómo es que están participando mis estudiantes, ¿no? Entonces, como veo cómo están participando mis estudiantes, cómo responden al desarrollo de esta situación problemática, yo puedo ir evaluando, ¿ya? Yo planteo una situación problemática y veo que algunos estudiantes están elaborando algún tipo de estrategia, otros están tratando de resolver, mientras que veo que otros quizás ni lo hacen, solamente lo miran, pues ahí yo comienzo a evaluar. Ah, ya, el trabajo de estos tipos de estudiantes es mucho mejor que el trabajo de los otros. Y es necesario verificar eso de ahí, ¿no? Entonces, ¿qué método voy a aplicar para evaluar? ¿no? ¿Cuáles son estos criterios? ¿Cuáles son estos instrumentos que voy a utilizar? Bueno, actualmente se están utilizando lo que es las rúbricas, ¿no? Anteriormente se estaban utilizando lo que son las fichas de observación, pero hoy en día se están utilizando mucho lo que son las rúbricas, ¿no? Que es lo que evalúa en proceso el trabajo de los estudiantes de manera más específica, más metódica, el trabajo de los estudiantes sistemático, ¿ya? Para verificar efectivamente que si los estudiantes están logrando estos aprendizajes, ¿ya? No se olviden que la evaluación debe ser constante, debe estar en todos los momentos, ¿ya? Debe estar en todos los momentos, debe tener criterios que están en función a estos indicadores, criterios que están en función a estos indicadores y deben estar plasmados en instrumentos, no necesariamente que deben estar pues en un cuadernito, ¿no? Apuntado ahí Julio, Víctor, Pedro, Juan, no, tiene que haber un instrumento, mínimo puede ser una lista de cotejos, ¿no? Que es mucho más sencilla y muy rápido de aplicar, o puedo aplicar una ficha de observación, puedo aplicar una rúbrica, ¿no? Entonces, estos son los instrumentos que generalmente más se utilizan para verificar que mis estudiantes están logrando los aprendizajes. Y no solamente quedar ahí, ¿no? Para verificar, sino que indicarles a los estudiantes cuál es el nivel que ellos están logrando, ¿no? Acercarse a los estudiantes y comunicarles cómo van trabajando estos estudiantes, ¿ya? Cómo van trabajando, cómo están, cuáles son sus niveles, para que en función a estos niveles yo plantear algunas estrategias que me permitan mejorar. Entonces el estudiante al ver que el docente está involucrado porque él desea aprender, entonces va a mejorar sus aprendizajes, ¿no? Esta es la situación de la evaluación que debe terminar todo nuestro trabajo pedagógico. Ahora sí, vamos a finalizar estas diapositivas, estas presentaciones de lo que es la planificación.
Vamos a continuar con un simulacro referente a lo que es la programación curricular. Y necesitamos la participación ahora sí de todos ustedes. ¿Ya? La participación ahora sí de todos ustedes. A ver, quiero por favor que me confirme, a ver si me escuchan bien, porque hay una docente que tiene problemas con el audio. No sé si todos están en la misma situación. Bueno, pues el profesor Hugo me confirma que me escucha bien, Alberto, Hilder. Entonces podemos continuar, podemos continuar. Entonces aquí se les presentan algunos casos algunos casos de programación, también algunas preguntas en función a lo que se ha trabajado, ¿no? En función a lo que se ha trabajado. Entonces vamos a iniciar con la primera pregunta. Y aquí sí necesitamos la participación de todos. Ya, acá necesitamos la participación de todos, por favor. En función a las preguntas y todos podemos aprender de todos. Dice, según la ruta de aprendizaje, que es un documento normativo que acabamos de indicar, que es parte de los insumos para la programación, los docentes, para lograr una buena práctica pedagógica, deben conocer sobre la ciencia de enseñar y aprender, así como los métodos y recursos que faciliten el aprendizaje. Se refiere a, Heriberto nos señala que la ve, Norma también que la ve, Gladys que la ve, Hugo que la ve, Hilda que la ve, Alfonso y Kelly que la ve. Efectivamente, ¿no? Todos han acertado con la respuesta. ¿Quiénes son? La pedagogía y la didáctica. La pedagogía y la didáctica, ¿no? Estas son las ciencias que me permiten conocer, ¿no? Y determinar cuáles son los métodos y recursos para facilitar este aprendizaje. Muy bien. Pasamos a la pregunta número 2. Pasamos a la pregunta número 2. Cuando un profesor explora aprendizajes previos, se produce un aprendizaje, alternativa significativo, B no directivo, C receptivo y D memorístico. Dilma dice la A, Freddy dice la A, Jesús, Edilberto, Esperanza, Córdoba también dice la A, Andrés, Tony, Hilder, que efectivamente es la A, ¿no? Dice que debemos relacionar los saberes previos con los nuevos aprendizajes para construir un aprendizaje significativo. ¿Y quién es el autor de esta teoría, ¿no? Que dice que debemos relacionar los saberes previos con los nuevos aprendizajes para lograr el aprendizaje significativo? A ver, no sé si alguien de ustedes se acordará y lo pueda mencionar. ¿Quién es el que indica esta teoría del aprendizaje significativo? Ah, muy bien. Ausberg, ¿no? Ausberg, que nos indica el aprendizaje significativo, ¿no? Hay una asimilación, una acomodación de los conocimientos, ¿no? Excelente, muy bien para Vilma, María, Marilú, Esperanza, Ausberg, ¿no? Ausberg. A ver, pasamos a la pregunta número 3. Pasamos a la pregunta número 3. Son organizadores del currículo que se deben desarrollar considerando las características particulares de los estudiantes. Las características particulares de los estudiantes. No se olviden que toda la programación debe iniciar de las características y necesidades de los estudiantes, ¿sí? Y luego elaborar ya la programación. En el marco del buen desempeño, el dominio número 1 habla de 2 competencias específicamente, ¿no? De 2 competencias específicamente. Entonces, a ver, Luz dice que la ve, Córdoba dice que la ve, Kelly dice que la ve, Tony, Hilde, Esperanza y Javier dicen que la ve. Efectivamente, ¿no? Es la número B, ¿ya? Es la número B. Muy bien, felicitaciones para todos estos docentes. Pasamos a la pregunta número C. Pasamos a la pregunta número C.
a la pregunta número 4. A ver, la alternativa de planificación que se circunscribe a la atención específica de la capacidad no abordada en el desarrollo de la unidad didáctica o el débil progreso alcanzado por los y las estudiantes en alguna capacidad corresponde a la misma. La alternativa de planificación, dice, es una alternativa de planificación que se suscribe a la atención específica de la capacidad no abordada en el desarrollo de la unidad. No está abordada en el desarrollo de la unidad, entonces quedamos a descartar unidad o el débil progreso alcanzado por los y las estudiantes en alguna capacidad correspondiente a la misma. A ver, Córdoba dice que la B, Gilda dice que la B, Gladys, Esperanza, María, Hugo dice que la D, ¿ya? Kelly dice que la B, Dilma dice que la B, Marilú dice que la B. Efectivamente, pues es un módulo de aprendizaje, ¿no? Es un módulo de aprendizaje. ¿Qué voy a hacer en ese módulo? Voy a reforzar a una capacidad, ¿no?, que está débil en mis estudiantes, y en función de esta capacidad yo puedo elaborar un módulo de aprendizaje, ¿no?, para reforzar o atender esta capacidad. Muy bien, felicitaciones para los docentes acertados en la pregunta. Pasamos a la pregunta número 5. Número 5. Las actividades que tienen como propósito acompañar, guiar, orientar, modelar, explicar, proporcionar información al estudiante para ayudarle a construir el aprendizaje. Para ello, el docente brinda un conjunto de estrategias y materiales que le faciliten al estudiante la elaboración de los nuevos conocimientos, así como el desarrollo de habilidades y destrezas. ¿Cuáles son estas actividades? Tenemos actividad de inicio, actividad de desarrollo y actividad de cierre. Buenas noches, profesora Leonor. A ver, Nora me dice que la B, Lucy que la B, Gilberto, Dilma, Hugo dice que la B, Celia dice también que la B, ¿ya? Andrés dice que la B, efectivamente la B, ¿no? Nosotros hemos visto que tenemos 3 momentos, ¿no? 3 momentos, y en función de estos momentos yo puedo plantear actividades, inicio, desarrollo y cierre, ¿no? En este caso sería a la actividad de desarrollo, Pasamos a la pregunta número 6. Pasamos a la pregunta número 6. Para fortalecer, mejorar o cambiar la gestión pedagógica en la institución educativa se debe formular un PCI, PI, un manual de procedimientos o un plan de acción de mejoras. A ver, dicen que la B, proyecto educativo institucional. Javier, Feli, María dice que la D, un plan de acción de mejora. Norma dice que la D, Lucy también dice que la D, Edilberto dice que la D, Hugo también dice que la D. Efectivamente, ¿no? Efectivamente, hay que formular un plan de mejora, una acción de mejora. ¿Para qué? Para fortalecer y mejorar o cambiar la gestión pedagógica en la institución educativa, la D. Muy bien, felicitaciones para los docentes. Pasamos a la pregunta número 7. Permite la integración de las áreas. Surge a un tema de interés común y tiene un producto, dice, ¿no? Integración de las áreas. Integración de las áreas. A ver. Nora me dice que la B, Dilma dice que la B, Norma dice que la B, Hugo dice que la B, Andrés dice que la B, Lucy que la B, Gilde dice que la B, Tony dice que la B, Esperanza la B, Fred dice que la D, Mercedes dice que la B. Permite la integración de las áreas. Entonces, si hablamos aquí de integración de las áreas, cuando hablamos de unidades de aprendizaje, bueno, pues específicamente se refiere al área, ¿ya? Al área. Que puede involucrar otras áreas, pero específicamente yo puedo hacer para el área. Si es que no lo puedo forzar, entonces necesariamente puede ser. En un proyecto es mucho más grande, ¿no? Mucho más amplio. En este proyecto sí involucra la intervención de diferentes áreas para lograr un propósito, ¿no? Para lograr un propósito. Entonces, efectivamente, es la B, para lograr un propósito, es la B, ¿ya? Es la B.
Ya permite la integración en la sala y surge como un tema de interés común y tiene un producto, dice, hay que tener un producto. Entonces, ¿quién es? El proyecto de aprendizaje, el proyecto de aprendizaje. Es la alternativa B, es la alternativa B. Pasamos a la número 8, pasamos a la número 8. Momento de la sesión de aprendizaje en el que el docente brinda un conjunto de estrategias y materiales que faciliten al estudiante la elaboración de los nuevos conocimientos, así como el desarrollo de habilidades y destrezas. Actividades de inicio, actividades de cierre, actividades de desarrollo y motivación. Mercedes dice que la C, Tony dice que la C, Noraima dice que la C, Dilma dice que la C, efectivamente, pues son las actividades de desarrollo, ¿no? Como les acaba de mencionar, bueno, pues los momentos, que es el inicio, proceso y finalización o cierre de las actividades de una sesión de aprendizaje están en función a actividades, ¿no? Y como aquí dice que el docente, ¿no?, aplique estrategias y materiales, estamos hablando de una actividad de desarrollo. Muy bien, para estos docentes que han seleccionado la alternativa C. Pasamos a la pregunta número 9. Pasamos a la pregunta número 9. Tienen la característica de ser flexible y de duración variable. Permite poder reajustar permanentemente nuestra planificación sin perder de vista lo que queremos. Tiene la característica de ser flexible y de duración variable. ¿Ya? No está en los tiempos indicados. ¿Ah? No está en los tiempos indicados. Permite reajustar permanentemente nuestra planificación sin perder de vista lo que queremos lograr. A ver, Nora me dice que la A, Fred dice que la A, Mercedes dice que la A, Celia dice que la A, Gilda dice que la A. Efectivamente, una unidad de aprendizaje, ¿no? Una unidad de aprendizaje es flexible, ¿no? De duración variable, ¿no? Y podemos ir reajustando también si hemos tenido alguna actividad por aniversario, ¿no? Alguna situación inesperada, entonces podemos ir reajustando, ¿ya? Podemos ir reajustando. Muy bien, pasamos a la pregunta número 10. Son los procesos que realiza el docente como mediador de aprendizaje en los estudiantes, a través de situaciones favorables que genere dentro o fuera del aula para mover aprendizaje de calidad. Son procesos que realiza el docente como mediador del aprendizaje de los estudiantes a través de situaciones favorables que generan dentro o fuera del aula para promover aprendizaje de calidad. Tenemos los cognitivos, procesos afectivos, procesos pedagógicos o procesos emocionales. A ver, Hugo dice que la C, Luz dice que la C, Noraima también dice que la C, Tony también dice que la C, Mercedes, Gilmer. Muy bien, efectivamente, son procesos pedagógicos. ¿No? Son procesos pedagógicos que realiza el docente, no dentro de su práctica diaria. ¿Ya? Muy bien, es la número C, procesos pedagógicos. Pasamos a la pregunta número 11. Conjunto de situaciones con secuencia lógica que diseña, organiza y ejecuta el docente para desarrollar capacidades y actitudes en sus estudiantes. Conjunto de situaciones con secuencia lógica que diseña, organiza y ejecuta el docente para desarrollar las capacidades. A ver. Frey dice que la C, Norma dice que la C, Lucy, Mercedes, Hugo, Esperanza, Leonor, Andrés, Mercedes dice que la B, Kelly dice que la C, Heriberto dice que la C, Hilder dice que la C. Muy bien. Entonces estamos hablando de conjunto de acciones, consecuencia, dice. ¿Quiénes plantean este conjunto de acciones? Las sesiones de aprendizaje. En las sesiones de aprendizaje nosotros podemos ver cuál es el conjunto de estas actividades que yo voy a hacer para desarrollar estos aprendizajes en mis estudiantes. ¿Ya? En las sesiones de aprendizaje yo voy a colocar ahí cuáles son las actividades, cuáles son las situaciones, cuáles son las acciones que yo debo hacer una tras de otra para lograr esos aprendizajes en mis estudiantes. ¿Ya? Entonces es la letra C, sesión de aprendizaje.
¿ya? Eso no se olviden que la sesión de aprendizaje tiene una estructura, ¿ya? Y que tiene varios momentos, varios de inicio, de desarrollo y de cierre, y que estos momentos tienen una secuencia, ¿ya? Y que en cada una de ellas se planteen actividades, en cada una de ellas se plantean actividades. 12. Los aspectos propios de la región y de la localidad presente en el trabajo educativo a nivel de diagnóstico, temas transversales, capacidades, conocimientos y actitudes que se requieren desarrollar en su propio contexto deben estar incorporados en, dice, son aspectos propios de la región y la localidad. ¿Dónde deben estar incorporados? En un proyecto educativo institucional, en la programación de las sesiones de aprendizaje, en el mapa de progreso de los estudiantes o en la matriz de diagnóstico. A ver, Hugo dice que la A, Córdoba dice que la A, Lucy dice que la A, Noraima dice que la A, Leonor también, Javier también dice que la A. No, son aspectos propios de la región. Efectivamente, la letra A. En el proyecto educativo institucional. Felicitaciones para todos los docentes que han acertado con la alternativa correcta. En la A, el proyecto educativo institucional. Tienen aspectos propios de la región y de la localidad, ¿no? Presentes en el trabajo educativo a nivel de diagnóstico. Pasamos a la pregunta número 13. La secuencia didáctica de la sesión de aprendizaje articula estrategias de enseñanza y de aprendizaje. Estas deben ser seleccionadas por el docente en razón a los procesos y a un espacio ahí respectivamente. Entonces, pueden ser a los procesos motores y afectivos respectivamente, puede ser a los procesos pedagógicos y cognitivos respectivamente, puede ser a los procesos cognitivos y motores respectivamente, o a los metacognitivos y didácticos respectivamente. Es una secuencia didáctica en la sesión que articula estrategias de enseñanza y aprendizaje. Estos deben ser relacionados por el docente a través de estos procesos. A ver, Esperanza la B, Hugo la B, Marilú, Edilberto, Dilma también dice la B. Efectivamente, ¿quiénes son estos momentos? Los pedagógicos, estos procesos pedagógicos y cognitivos. Procesos pedagógicos y cognitivos. Eso debe estar presente siempre en estas sesiones de aprendizaje. En estas sesiones de aprendizaje deben tener estos procesos pedagógicos y cognitivos. Muy bien, pasamos a la pregunta número 14. Es considerado un proceso de organización, prevención, realización y control de los diversos componentes que intervienen en la acción y prácticas pedagógicas. La implementación, la planificación, la evaluación y la ejecución. Un proceso de organización, prevención, realización y control de los diversos componentes que intervienen en la acción y prácticas pedagógicas. A ver, ¿cuál es este proceso? Luz dice que la B, Hugo dice que la B, Kelly, Dilmer, Leonor, Córdoba, Dilma también dice que la B. Muy bien. Efectivamente, ¿no? Este proceso es la planificación. Este proceso es la planificación. Este proceso es la planificación. ¿Ya? Es considerado un proceso de organización y prevención y realización y control de los diversos componentes que intervienen en la acción y las prácticas pedagógicas. ¿Ya? No se olviden que esta planificación es parte del dominio 1 del marco del buen desempeño docente. ¿Ya? Dentro de esta planificación tenemos dos componentes. Uno que es las características y necesidades de mis estudiantes, ¿ya? Que es la competencia número 1, y la competencia número 2, que es la planificación curricular. ¿Ya? Entonces, esta es parte importante, ¿no? Es parte importante de nuestra labor docente, ¿ya? La planificación. Número 15. Proceso en que se ofrece asesoría continua a través de una persona, equipo especializado
que apoye y oriente la práctica pedagógica del docente. A ver, proceso en el que se ofrece asesoría continua a través de una persona o equipo especializado de visita, apoyo y orientación de práctica pedagógica del docente. Tenemos acompañamiento, control, monitoreo y evaluación. A ver, la mayoría dice que el A, acompañamiento, Edilberto dice que la A, Marilu dice que la B, Leonor dice que la C, monitoreo, Córdoba dice que la A, y Dilma dice que la A, Javier dice que la B. ¿Cuál es la diferencia entre monitoreo y acompañamiento? A ver, ¿cuándo se está hablando de un acompañamiento y cuándo se está hablando de un monitoreo? Porque algunos relacionan y asimilan como si fueran sinónimos estos dos y hay una diferencia, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre acompañamiento y monitoreo? Algunos han seleccionado la A, que es acompañamiento, otros han seleccionado la C, que es monitoreo. A ver, hago la pregunta al grupo. La profesora Glady dice que el monitoreo es un recojo de información, dice. Ah, muy bien, ¿no? Es un recojo de información. ¿Qué más? Y Córdoba dice que acompaña a reforzar el trabajo del docente. Hugo dice, monitorear y detectar un problema para solucionarlo también, ya, efectivamente. Yo determino un problema y lo puedo solucionar y planteo acciones para solucionar este problema. El vértice está en base a metas e indicadores. Está en base a metas e indicadores. Muy bien, el liberto. Bueno, el acompañamiento, ¿no? Es una persona, alguien especializado que va y ingresa al aula y lo que hace es verificar, ¿no? La secuencia didáctica del docente, cuál es el trabajo de este docente, revisar su portafolio, ¿no? Su carpeta pedagógica, verificar que efectivamente se están desarrollando todo este proceso de aprendizaje en los estudiantes, ¿ya? Y en función a esto, plantear acciones de mejora. Puedo plantear algunos tipos de estrategias, algunos tipos de técnicas, quizás algún instrumento de evaluación que no ha notado el docente en el aula, entonces hay un acompañamiento. La finalidad del acompañamiento es mejorar, que el docente verifique o determine cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades y en función a estas fortalezas, estas debilidades, plantear algunas acciones de mejora, que ingrese en un periodo de reflexión, ¿no? Que reflexione sobre su práctica pedagógica, qué es lo que hizo bien, qué es lo que le faltó, qué es lo que puede mejorar, y en función a ella plantear algunas alternativas. Entonces, este docente especializado le va a dar algunas alternativas para mejorar. Es el acompañamiento, ¿no? En cambio, el monitoreo ya es más, es un control de esto, ya es un control de esto, ¿ya? Esa es la diferencia. Muy bien por los docentes. Continuamos a la pregunta número 16. Pregunta número 16. Es un saber actuar en un contexto particular en función a un objetivo o una solución de un problema. A ver, la profesora Gladys dice que es la B, Norma dice que la B, Mercedes dice que la B, Hugo dice que la B, Dilma dice que la B, Edilberto la B, Mercedes también dice que la B, Noraima dice que la B, Leonor dice que la B. Muy bien. Marilu también dice que es un saber actuar en un contexto, ¿no? Lo primero que nos habla el marco curricular y nos define es que es una competencia, Y en la competencia es clara y precisa, dicen que es el saber actuar en un contexto particular y para modificar una situación real que involucra la movilización de conocimientos, de habilidades, de actitudes, ¿no? De destrezas para lograr solucionar esta situación. ¿Ya? Entonces, ¿qué es? Es una competencia, es un saber actuar. ¿Ya? Es un saber actuar. ¿Ya? Entonces, es la alternativa B. Felicitaciones para los docentes que han seleccionado la alternativa y acertado con la alternativa B. A ver, pasamos a la pregunta número 17.
Describen la secuencia en que progresan los aprendizajes fundamentales a lo largo de la trayectoria escolar. Brindan criterios claros y comunes para monitorear y evaluar dichos aprendizajes. Un indicador de ruta, los mapas de progreso, las competencias y los aprendizajes fundamentales. Entonces, Celia dice que la ve, Lucy también dice que la ve, Mirta dice que la ve, Mercedes dice que la ve, Andrés dice que la C y la ve a la vez. Noraima dice que la ve, Córdoba dice que la ve, Mercedes dice que la ve. Muy bien, Andrés también está participando, dice que también él la ve. Efectivamente, es la alternativa B, son los mapas de progreso, ¿no? Los mapas de progreso nos brindan los estándares, ¿no? ¿Qué es lo que van a lograr los estudiantes al finalizar cada uno de los ciclos? Entonces, los mapas de progreso nos brindan esas metas. ¿Qué debe lograr mi estudiante al terminar el tercer ciclo? ¿Qué debe saber, qué debe conocer, qué debe aprender mi estudiante al terminar el cuarto ciclo, el quinto ciclo, el sexto ciclo? ¿Ya? Y que al finalizar todos estos ciclos, ellos puedan lograr los aprendizajes fundamentales, que son los 8 que se plantean en el marco curricular. Entonces son los mapas de progreso. Muy bien, pasamos a la pregunta número 18. Rosa programa sus sesiones de aprendizaje señalando los aspectos observables que el estudiante debe conseguir. Para ello utiliza unidades de recojo de información y comunicación de resultados denominados indicadores de evaluación, objetivos de evaluación, instrumentos de evaluación o competencias. Rosa programa sus sesiones de aprendizaje señalando los aspectos observables que el estudiante debe conseguir. Para ello utiliza unidades de recojo de información y comunicación de los resultados denominados indicadores, objetivos, instrumentos o competencias. A ver, Rosa dice que la B, María dice que la C, Hilda dice que la C, Mercedes también dice que la C, Gladys dice que la A, son indicadores de evaluación, nos indica Gladys, Andrés también dice que la A, Dilma dice que la C, Kelly también dice que la C, Mirta dice que la A. A ver, la participación de todos, a ver, algunos han dicho que la B, otros dicen que la A, otros dicen que la C. Hugo también dice que la A. A ver, entonces aquí dice que Rosa programa sus sesiones de aprendizaje. ¿Ya? Todos programamos nuestras sesiones de aprendizaje. Señalamos ahí qué es lo que debe lograr el estudiante y cómo lo debe hacer y cómo yo lo voy a observar lo que debe hacer. ¿Sí? Para ello, utiliza unidades de recojo de información. ¿Cómo sé yo que mi estudiante está logrando esos aprendizajes? ¿No? ¿Y cuáles son estas unidades de recojo de información? ¿Qué me permite saber a mí que mi estudiante está logrando estos aprendizajes? Y que me den resultados determinados, dice. Y que me den resultados determinados. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son aquellas unidades que me permiten recoger este tipo de información? Que me permiten saber, mira, Toño está logrando sumar, Pedro está logrando multiplicar, Juan está logrando dividir. ¿Quiénes son los que me dicen que se están logrando esos resultados? Los instrumentos de evaluación, ¿ya? Los instrumentos de evaluación son aquellos que me permiten, son ese conjunto de instrumentos que me permite recoger información, ¿ya? Recoger información para determinar si efectivamente se están logrando estos aprendizajes. ¿Ya? Los instrumentos de evaluación. ¿Y cuáles son estos instrumentos? Bueno, pues en la lista de cotejo, ¿ya? Puede ser una rúbrica, una ficha de observación. ¿Ya? Heriberto nos dice que estamos hablando estamos hablando de la programación, pero dentro no solamente es la programación, sino en fin, dentro de la programación, ¿no? Nosotros elaboramos instrumentos de evaluación no solamente en la planificación, sino estamos hablando también en la ejecución de estos instrumentos, de esta sesión de aprendizaje, de esta práctica pedagógica, ¿ya? De esta práctica. No hay que referirnos solamente a planificación, como hemos visto nosotros.
algunas cosas que se refieren a evaluación, algunas cosas que se refieren a planificación, algunas cosas que se refieren a recursos, algunas cosas que se refieren a procesos pedagógicos, ¿ya? Entonces nosotros tenemos que hacer referencia. No se olviden que en el examen que les va a venir, le vienen en función a diversos indicadores, ¿ya? A diversos indicadores, ¿ya? Muy bien. Entonces, pasamos. Dice, ¿por qué no? Los indicadores los que me van a determinar es la acción, los indicadores lo que me van a determinar es la acción de lograr estas capacidades. No se olviden que los indicadores me permiten determinar cuál es la acción para lograr esta capacidad, una capacidad. Ya yo propongo indicadores en función a cada una de estas capacidades, Edilberto. ¿Ya? En función a cada una de estas capacidades. Pero aquí me están hablando de recoger información y comunicar estos resultados, ¿ya? Entonces, cuando yo comunico, estos son de aprendizaje, ¿ya? De los aprendizajes. Ya no puedo decir que mi estudiante solamente ha desarrollado una capacidad. Por ejemplo, si hablamos de matemáticas, estamos hablando de resolución de problemas en cantidad. Estamos hablando de resolución. Dentro de resolución de problemas de cantidad tenemos las capacidades de matematiza, tenemos elabora estrategias, comunica, argumenta. Yo no puedo decir que mi estudiante solamente argumenta nada más, o yo no puedo decir que mi estudiante solamente matematiza. ¿Sí? Un resultado, mi estudiante ha logrado matematizar, o mi estudiante ha logrado comunicar, mi estudiante ha logrado argumentar, o ha logrado plantear el problema, ¿no? Entonces lo que estamos indicando aquí es recoger esta información y comunicar estos resultados. ¿Cuáles son los resultados? Los aprendizajes en sí. ¿Ya? Los aprendizajes. ¿Quiénes van a dar que el estudiante ha logrado estos aprendizajes? Son estos instrumentos de evaluación. ¿Ya? Son estos instrumentos de evaluación. A ver, pasamos a la pregunta número 19. Pablo es un estudiante que ha aprendido a reflexionar sobre su propio aprendizaje, en especial al comprender los textos leídos y ello le permite ir mejorando. Este hecho explicita un proceso estratégico, procedimental, metacognitivo o cognitivo. Dice que aprendió a reflexionar sobre su propio aprendizaje. ¿Eh? Acá lo enlazamos cuando aprenden a reflexionar sobre su aprendizaje. A ver, ¿qué dice que la C? Heriberto dice que la C, Gladys dice que la C, Gilda dice que la C, Mercedes dice que la C, Javier dice que la B es procedimental, dice Javier, Noraima dice que la C, Andrés dice que la C, ¿no? Andrés también dice que la C, María y Tony también dice que la C. Muy bien, ¿por qué la C? ¿Por qué metacognitivo? ¿Por qué lo podemos enlazar a lo que nos dicen por el metacognitivo? A ver, Mercedes dice que la C, Rosa dice que la C, Mirta también dice que la C. ¿Por qué lo podemos enlazar por metacognitivo? ¿Por qué lo enlazamos? Dice, el Pablo es un estudiante que aprendió a reflexionar sobre su propio aprendizaje, en especial a comprender los textos leídos. ¿Por qué? ¿Por qué lo enlazamos con metacognitivo y no lo podemos enlazar con cognitivo procedimental? Porque se autorregula muy bien, Hugo. Porque reflexiona sobre lo que ha aprendido. Efectivamente, la metacognición es reflexionar sobre lo que ha aprendido, ¿no? Y como acá no están hablando de reflexionar sobre su propio aprendizaje, aunque este de aquí son sobre textos leídos, es su aprendizaje, ¿ya? Entonces hay una reflexión ahí. Todo lo que es reflexión es metacognición, ¿ya? Todo lo que es reflexión es metacognición. Muy bien para los profesores que han acertado. A ver, pasamos a la pregunta número 20. Durante las clases, el docente plantea diversos casos que sus estudiantes en forma grupal resuelven y aplican lo aprendido. Esta estrategia propicia principalmente la metacognición, el conflicto cognitivo, la transferencia o recojo de saberes previos. Durante la clase, el docente plantea diversos casos para que los estudiantes en forma grupal resuelvan y apliquen lo aprendido, dice. Ya, esta estrategia propicia metacognición, conflicto cognitivo. Algunos dicen que conflicto cognitivo, Freddy, Dilma, Noraima, pero Mirta dicen que es transferencia. Luce dice que la B, conflicto cognitivo, Tony dice que la B, Heriberto dice que la C. A ver, hay algunos docentes que tienen micrófonos, que
pueden participar, ¿no? Utilizando estos micrófonos. A ver, los invito a estos tipos de docentes. El sistema se puede intercambiar utilizando micrófono también, ¿ya? A ver, André dice que la B, Mercedes dice que la C, Celia dice que la C, Hugo dice que la B. Entonces aquí algunos dicen que la B, algunos dicen que la C, ¿no? A ver, la C, la B, la C, la B, la C. Entonces algunos dicen que van a generar un conflicto cognitivo y otros dicen que es la transferencia. Ahora vamos a leer bien cuál es la situación. Durante la clase, ya estamos en el desarrollo de la clase. Ya estamos en el desarrollo de la clase. Plantean diversos casos para que los estudiantes en forma grupal resuelvan y apliquen lo aprendido. Dice que van a aplicar lo que ellos ya han aprendido ya. Significa que si estamos durante la clase tiene tres momentos: momento de inicio, momento de proceso, momento de cierre. Si estamos durante la clase, estamos hablando cualquiera de estos tres momentos, ¿sí? Inicio, proceso y cierre. Pero ya es durante la clase, significa que ya se hizo algo en la clase ya. Si fuera el momento de inicio, recién en la clase o iniciando la clase, entonces estaremos hablando de inicio de la clase, pero ya estamos dentro de la clase. Entonces, como ya estamos dentro de la clase, dice que se plantean diversos casos, dice, en forma grupal. Si yo elaboro mi estrategia grupal es para que el trabajo colaborativo los A ver, a ver, quiero que me confirmen por favor el audio. Algunos dicen que han tenido problemas con su audio, han tenido problemas con el audio. Creo que ya está todo ok, ya está todo ok, muy bien, muchas gracias por la confirmación. Entonces, como les mencionaba, ya, aquí ya estamos en la clase ya se trabajó con los estudiantes. Ahora lo que estoy haciendo es que apliquen lo aprendido. Si van a aplicar lo aprendido, entonces estamos en ¿qué? En metacondición, conflicto cognitivo, transferencia o saberes previos. En la transferencia, ¿no? En la transferencia de los nuevos conocimientos. ¿Ya? En la transferencia de los nuevos conocimientos. ¿Ya? Muy bien, Noraima. Muy bien, acertó con la respuesta y algunos también han acertado con la alternativa correcta. Algunos han acertado con la alternativa correcta. Entonces, por favor, atiendan muy bien, ¿no? Hay que leer bien la pregunta, apliquen lo aprendido, ¿ya? Y no se olviden que durante la clase significa que ya trabajamos en la clase. Ya trabajamos en la clase. Continuamos. A ver, continuamos con la pregunta número 21. Continuamos con la pregunta número 21. Las expectativas de aprendizaje son descritas en el mapa de progreso en ¿cuántos niveles? ¿Cuántos niveles son descritas las expectativas? A ver, las expectativas de aprendizaje son descritas en el mapa de progreso. ¿En cuántos niveles? Ah, muy bien, han acertado con la respuesta. En la D. Son 7 niveles de aprendizaje. 7 niveles de aprendizaje. ¿Ya? Son 7 los niveles de aprendizaje. ¿Ya? ¿Y eso dónde los ubicamos? Esos niveles están en los estándares de progreso o los mapas de progreso. Ahí están los niveles de aprendizaje en función a los ciclos. En función a los ciclos. ¿Ya? Pasamos entonces a la pregunta número 22.
Edelmina, docente de educación primaria, ha considerado dentro de su programación curricular actividades que determinan dar oportunidades a los niños para que se relacionen espontáneamente con los demás compañeros. Varía la distribución física de la clase y la ubicación de los estudiantes. Esas actividades tienen la finalidad de que cada niño tenga la oportunidad de relacionarse con todos sus compañeros. Establecer un sistema de trabajo y juegos cooperativos. Edelmina está promoviendo con este mayor énfasis en el desarrollo de la identidad, desarrollo moral, desarrollo social o desarrollo cognitivo. Mercedes dice que la C, Esperanza dice que la C, Frey dice que la C, Noraima dice que la C, Hugo, efectivamente, ¿no? Es el desarrollo social. Ya estamos promoviendo un desarrollo social. Felicitaciones para estos docentes. Pasamos entonces a la pregunta número 23. Manuel, quien cursa el 5º grado de educación primaria, vive en el distrito de Villa Salvador, que se caracteriza por ser una zona industrial y donde la mayoría de padres de familia trabajan. La comunidad va organizando las fiestas de aniversario del distrito y una de las actividades es una feria de que todos los pequeños empresarios podrán en exhibición y venta sus productos. En la clase Manuel pidió la palabra y comentó este hecho invitando a todos sus compañeros a visitar la feria. La docente aprovechó el interés de los niños y niñas y los motivó a hacer una propia exhibición. ¿Qué tipo de programación sería la más adecuada? ¿Una unidad de aprendizaje, un proyecto de aprendizaje, un módulo de aprendizaje o una sesión de aprendizaje? Ermita dice que la B, Gla dice que la B, Andrés, Hugo, Noraima, María, Tony dice que la B, Hilder dice que la B, Javier, efectivamente, es un proyecto de aprendizaje, ¿no? Un proyecto de aprendizaje es donde los estudiantes pueden aplicar lo que han aprendido y pueden ellos involucrarse en este trabajo, ¿no? En este trabajo y llegar a un producto final. Muy bien, involucra varias áreas. Pasamos a la pregunta número 24. Uno de los recursos más utilizados por una docente o un docente autoritario es la intimidación de sus alumnos y alumnas, provocándoles el miedo a la sanción disciplinaria, ¿no? No te muevas, silencio, porque si no vas a salir desaprobado o ya estás desaprobado o no te vas a ir al recreo, ¿no? A repetir de grado. Esta práctica pedagógica afecta a los estudiantes. ¿Por qué? ¿No? Si no lo haces, ya estás desaprobado, ya repetiste de año, te ve en marzo, te ve en febrero, ¿no? En enero. Entonces, eso es lo que generalmente pasa con algunos docentes que son autoritarios, ¿no? Entonces, esta práctica afecta a los estudiantes porque no garantiza un clima adecuado para desarrollar sus competencias, impide la formación de la ciudadanía activa, se vuelve rebelde y violento, favorece el desorden, la apatía, el desinterés por nuestros y nuestras estudiantes, limitan el desarrollo de la capacidad con autonomía y el cumplimiento de las responsabilidades. A ver, algunos dicen que la A, Mercedes dice que la D, Andrés dice también que la D, Dilma dice que la A, Edilberto dice son todas, Marilú dice que la A, Córdoba dice que la D, Mercedes dice que la D. A ver, para Edilberto dice que todas. En los casos de preguntas casuísticas, Edilbertos, las alternativas, todas las alternativas son correctas, ¿ya? Pero hay una que hace referencia a la pregunta y es la más acertada o es la más pertinente, ¿ya? En las preguntas que le va a venir en este examen del 28, todas las van a leer y dicen, bien, también, ¿no? Pero hay una que es la más acertada y está en relación a la pregunta, ¿no? Si hubiera ahí la E, todas las anteriores, entonces todos marcarán todas, ¿no? Dice, uno de los recursos más utilizados por una docente o un docente autoritario es la imitación de los alumnos y alumnas para provocarles el miedo o la sanción. ¿Ya? Dice, si no avanzas vas a repetir de grado, si no haces eso vas a repetir de grado, si no haces esto, repite de grado, si no presentas tu trabajo, repite de grado, ¿no? Esta práctica afecta a los estudiantes porque no garantizan un clima adecuado para desarrollar sus competencias, impiden la formación de la ciudadanía activa. Efectivamente, en la letra A, no garantiza un clima adecuado, ¿ya? No hay un clima adecuado. ¿Por qué? Porque el docente lo que está trabajando ahí, lo que está haciendo ahí está provocando más bien un miedo en los estudiantes. Entonces, no solamente va a pasar eso con esta estudiante, sino con todos los estudiantes van a tener miedo. Entonces, como van a tener miedo, no se va a generar ese clima,
clima adecuado donde el estudiante pueda participar, pueda exponer o pueda indicar o comunicar, ¿no?, sus necesidades, sus intereses, su forma de ser, ¿no?, sus estrategias de solución, ¿ya? Entonces, es la alternativa A, es la alternativa A. Pasamos a la pregunta número 25. Pasamos a la pregunta número 25. Para explicar el funcionamiento del sistema de gobierno del Imperio Incaico, el profesor González realizó preguntas a sus alumnos sobre el sistema de gobierno actual y en base a la respuesta planteó algunas analogías entre ambos sistemas. Con este procedimiento logró el aprendizaje de sus alumnos porque utilizó ausencia de información, capacidades nuevas, saberes actuales, conocimientos previos, métodos interrogativos. Para explicar el funcionamiento del sistema de gobierno del Imperio Incaico, el profesor González realizó preguntas a sus alumnos sobre el sistema de gobierno actual. Ya hizo una comparación. A ver, ¿qué dice que la D? Noraima dice que la D, Lucy dice que la D, Esperanza dice que la D, Dilma también dice que la D, Mercedes dice que la E, Mercedes también dice que la E, la otra profesora Mercedes, Marilu la D, Hilda dice que la D. Entonces tenemos varias respuestas, ¿no? Algunos dicen que la C, otros dicen que la E, otros dicen que la D, ¿ya? Entonces, lo que está haciendo aquí el docente es hacer una comparación, ¿no? Está haciendo una comparación de un sistema de gobierno anterior con un sistema de gobierno actual, ¿ya? Entonces, está haciendo esta comparación ¿con qué finalidad? Con la finalidad de que los estudiantes puedan participar, ¿no? Los estudiantes puedan indicar qué es lo que saben, qué es lo que conocen, ¿ya? ¿Para qué? Para a partir de este saber, ellos puedan construir sus nuevos conocimientos. Entonces, ¿a qué nos estamos refiriendo? A conocimientos previos, Muy bien. Bueno, con esto terminamos esta sesión de preguntas. Agradezco la participación de todos los docentes, ¿no? Y los animamos a continuar estudiando acerca de los temas de referencia, ¿no? Las diapositivas van a ser colgadas para que ustedes las puedan descargar automáticamente, igual también con el balotario de preguntas. Muchas gracias a todos y estamos el día viernes con otra nueva sesión de aprendizaje, ¿ya? Heriberto dice cuál es la respuesta. La respuesta es conocimientos previos en la alternativa D, ¿ya? Muchas gracias a todos entonces, profesores. El día jueves los esperamos. Invito a los docentes a hacer sus preguntas por voz. No, vamos. ¿Aló? ¿El profesor Hugo?